El asombroso viaje del salmón. En los ríos de las costas occidentales de Norteamérica vive una de las especies migratorias más interesantes del mundo. Desafiando dificultades de toda clase, el salmón nada en ríos y mares a contracorriente. La vida del salmón comienza cuando su madre deposita sus huevos en la corriente. El primer alimento del joven salmón es el saco especial de nutrientes en el huevo. Unas pocas semanas más tarde son lo suficientemente grandes para encontrar alimento por sí mismos en la corriente. A medida que siguen creciendo, pasan alrededor de un año en la corriente. Los salmones han sido creados con un sistema que les permite vivir en aguas dulces y saladas. La razón de esto está escondida en el milagroso viaje que el salmón realizará. En una mañana de primavera, miles de salmones comienzan a emigrar río abajo. El lugar al cual llegarán semanas después es el magnífico Océano Pacífico. Tan pronto como llegan al océano, un mecanismo genético en el salmón provoca un cambio en la constitución de sus cuerpos, permitiéndoles vivir en agua salada. Durante los siguientes 4 años, ellos atravesarán el océano. Siguiendo la costa americana, pasarán por Alaska, continuarán haciendo un gran arco en dirección a Japón y volverán otra vez. Al final de su viaje, ellos ya son maduros y están listos para el último y más difícil viaje de sus vidas. Ellos regresarán a su hogar, a la corriente donde nacieron. Ahora, ellos comienzan a viajar contra la corriente, exactamente la dirección opuesta a la cual viajaron años antes para llegar al mar. Ningún obstáculo los detiene. Ellos pueden saltar lo suficientemente alto para escalar cascadas. Ellos pueden saltar incluso 3 metros fuera del agua para escalar sobre los obstáculos en su camino. Algunas veces siguen su viaje obstinadamente por distancias que alcanzan los 3.200 kilómetros. En el curso de este viaje, ellos no comen, usando energía almacenada mientras estaban en el océano. Finalmente, aquellos que sobreviven sin fallar alcanzan el río donde nacieron años antes y ahí dejan sus huevos. Ellos han cumplido con su deber y al poco tiempo después mueren. Este viaje del salmón es uno de los fenómenos más asombrosos en la naturaleza. ¿Cómo es que después de que miles de salmones vivieran en el mar, pudieran encontrar la corriente exacta en donde ellos nacieron? Para lograr esto, ellos deben encontrar su propia corriente entre las miles que fluyen hacia el Océano Pacífico. Luego deben subir corriente arriba sin perderse.
A pesar del hecho de que las corrientes se separan en muchas ramas, el salmón debe tomar la decisión correcta en el preciso momento de encontrarse con una nueva corriente y continuar en la dirección correcta. El salmón tiene éxito en esta aparentemente imposible aventura. ¿Cómo puede tener éxito? Investigaciones muestran que el salmón ha sido creado con un sistema sensible especial que le permite hacer este viaje. Ellos han sido creados con un componente natural que les permite encontrar su camino en el océano al sentir el campo magnético de la Tierra. Gracias a esto, ellos son capaces de encontrar su dirección en el vasto océano sin error. Pero la pregunta básica es esta: ¿cómo es que el salmón encuentra la corriente exacta en la que nació? Para esto se requiere algo más, un sistema diferente, una parte de su compuesto natural. Las investigaciones muestran que los salmones han sido creados con un sistema del olfato muy delicado y que ellos pueden encontrar la corriente de donde nacieron siguiendo su olor. No nos imaginaríamos que una corriente tiene su propio olor, pero es verdad. Cada corriente en el mundo tiene su propia composición química. Comúnmente, las diferencias entre las distintas composiciones químicas son demasiado pequeñas para ser detectadas por alguna criatura, excepto el salmón. Uno de los hechos más interesantes que demuestra la habilidad del salmón para encontrar su dirección ocurrió en la granja pesquera Prairie Creek en el norte de California. Un descubrimiento hecho en esta granja reveló una increíble aventura de migración. El 2 de diciembre de 1964, en una de las piscinas de cría, se encontró a un salmón de 2 años de edad nadando con los demás salmones jóvenes. En la aleta trasera del salmón había señales de una marca metálica especial que pertenecía a la granja pesquera Prairie Creek. Esto mostró que este salmón fue uno de los que crecieron en la granja 2 años atrás y luego fue liberado en el océano. Pero ¿cómo pudo este salmón volver desde el océano y meterse en la piscina cercada de la granja? Hay una pista para comprender cómo pudo pasar esto. Había una caja tapada con una rejilla metálica que se abrió desde los canales de desbordamiento de una de las piscinas. La tapa estaba rota. ¿Podría el salmón entrar a este canal en su intento por volver al lugar de su nacimiento, romper la tapa y entrar en la piscina? No hay otra explicación para lo ocurrido. Pero parece imposible si se considera la distancia que el salmón tuvo que recorrer desde el océano hasta esta piscina. Así, para que el salmón pudiera volver a la granja donde nació, él tuvo que haber comenzado su viaje desde este punto, esto es, donde desemboca el río de Creek. Luego, el salmón nadaría 5 kilómetros contra la corriente y llegaría hasta la primera bifurcación en el río. En este desvío, debería tomar la decisión correcta y seguir hacia el norte, pero más lejos habría desviaciones aún mucho más complicadas. Aquí el salmón recibiría 2 señales muy similares. La granja donde nació el salmón estaba ubicada exactamente en el medio de esta bifurcación. La primera opción para el salmón habría sido ir hacia la derecha porque el agua provenía de esa dirección. Pero por alguna razón, él elige ir por la izquierda y comienza a acercarse a la granja desde atrás. La razón de esta sorprendente decisión se encontraría bajo la carretera que pasa a través del área.
Bajo la carretera había un canal que colectaba el agua que se desbordaba desde la granja. La mayor parte del tiempo fluye muy poca agua por este canal y las hojas la absorben antes de que llegue al río. Pero este año hubo mucha lluvia y como resultado el agua del canal fue capaz de llegar al río. Esta débil corriente fue suficiente para guiar al salmón. Este debió reconocer el olor, seguirlo desde el río y haber hecho su camino a través del canal de desagüe, teniendo que nadar lentamente a través de los 5 a 10 centímetros de profundidad. Y luego tuvo que haber encontrado su camino en un confuso sistema de tubos y canales de agua. E incluso si tuviera éxito en llegar hasta ahí, habría sido detenido en la cubierta. Este se tuvo que haber deslizado por los canales de concreto ubicados en esta pista de madera. Pero el salmón no se rindió. Él encontró el tubo, 12 centímetros de diámetro que conectan a este canal con la piscina. Se abrió paso a través de este tubo y finalmente llegó a su último obstáculo. Él sobrepasó este obstáculo golpeándolo con su cabeza con gran fuerza. De esta manera, al final de este increíble viaje, el salmón llega a la pequeña piscina donde nació 2 años antes. Cuando los obreros de la granja pesquera se dieron cuenta de lo que había sucedido, se preguntaron si habría otros salmones que hubieran regresado a sus lugares de nacimiento. Para ver lo que podrían descubrir, quitaron las tablas del canal y observaron por dentro. Para su asombro, encontraron un total de 70 salmones, cada uno con la marca de la granja pesquera. Esta extraordinaria historia del salmón nos da una prueba importante de la creación. Podemos decir que cada etapa del viaje del salmón fue calculada. Es por sí mismo una gran maravilla el hecho de que haya un programa que dirige al salmón para volver años más tarde al río en el cual nació. Además, ciertamente no es por casualidad que el salmón posee un componente natural que le permite encontrar su camino en el océano o que tenga el sentido del olfato más sensible del mundo. Todo esto muestra que el salmón es una criatura especialmente creada para migrar. Quien creó al salmón con todas sus capacidades extraordinarias es Dios, el creador de todos los seres vivos y el Señor de los mundos. El milagro de la abeja.
Una de las criaturas más interesantes en la naturaleza es la abeja, la cual nos ofrece un perfecto banquete con la miel que produce. Las abejas viven en colonias, en colmenas que ellas construyen con mucho cuidado. Dentro de cada colmena hay miles de pequeños conos hexagonales hechos para almacenar la miel. Para poder llenar estos conos con miel, ellas reúnen néctar de las flores. Esto es realmente una tarea cuidadosa. Las últimas investigaciones científicas han revelado que para producir medio kilo de miel, las abejas deben visitar alrededor de 4 millones de flores individuales. Encontrar estas flores es de hecho un trabajo difícil. Para esto, las abejas deben explorar sistemáticamente dentro de un gran número de plantas. ¿Cómo encuentran las abejas el camino a las flores en los senderos de tierra, que son enormes comparados con su propio tamaño? ¿Cómo encuentran el camino de regreso a la colmena sin perderse? ¿Cómo le explican a las otras abejas el camino a la fuente de las flores? Cuando examinamos estas preguntas, llegamos a hechos sumamente interesantes. En la pantalla ves a una abeja que ha descubierto una fuente de flores. La labor de esta abeja es volver a la colmena e informar a las otras abejas del lugar donde ella encontró las flores. Tan pronto como la abeja vuelve a su colmena, ella comienza a describir a las otras abejas la ubicación de la fuente de flores que ha descubierto. Primero, ella las deja probar un poquito del néctar que ha colectado de las flores, lo cual les da una información acerca de su cualidad. Luego, ella comienza su labor principal, describir la dirección hacia las flores. Ella hace esto de una forma muy interesante, bailando. La abeja comienza a bailar en medio de la colmena, moviendo su cuerpo. Es difícil de creer, pero en el curso de esta danza, la agitación dará a las otras abejas toda la información acerca de dónde están ubicadas las flores. Por ejemplo, si la danza es en línea recta hacia la parte superior de la colmena, la fuente de nutrientes está exactamente en dirección hacia el sol. Si las flores están ubicadas en la dirección opuesta, la abeja hace líneas en esa dirección. Mira, ahora la abeja está danzando hacia la derecha. Esto muestra que la fuente de flores está exactamente 90 grados a la derecha. Y esta abeja está explicando a sus compañeras de nido una inclinación de 45 grados a la izquierda del sol. Pero hay una pregunta. Las abejas explican la dirección en relación con la posición del sol, pero el sol está moviéndose continuamente. Cada 4 minutos, el sol se mueve 1 grado hacia el oeste, lo que llevaría a uno a esperar que las abejas cometan un error. Sin embargo, algunas observaciones han demostrado que las abejas toman en consideración el movimiento del sol. A medida que la abeja da direcciones cada 4 minutos, el ángulo que ella describe se mueve 1 grado hacia el oeste. Gracias a este maravilloso cálculo, las abejas nunca pierden su ruta. Las abejas no solo dan información de la dirección de las flores, sino que también la distancia a ellas. La duración de la danza y el número de vibraciones permiten a las otras abejas saber la distancia exacta. Ellas almacenan solo los nutrientes suficientes para esta distancia y se lanzan a la carrera. Esta maravillosa especialización de las abejas fue testeada en un experimento hecho en California.
En este experimento, 3 contenedores de agua dulce fueron puestos en 3 diferentes ubicaciones. Dentro de poco, abejas exploradoras descubrieron estas fuentes. Las abejas que vinieron al primer contenedor fueron marcadas con un punto. Aquellas que vinieron al segundo contenedor fueron marcadas con una línea. Y aquellas que vinieron al tercer contenedor fueron marcadas con una cruz. Minutos más tarde, se observó a las abejas de cada colmena mirando cuidadosamente a estas abejas exploradoras. Los científicos también marcaron con un punto a aquellas abejas que miraban a la primera abeja marcada con un punto, y de igual manera marcaron a las demás abejas en sus respectivas colmenas. Algunos minutos más tarde, llegaron al primer contenedor las abejas marcadas con un punto. Al segundo contenedor llegaron aquellas marcadas con una línea y al tercero aquellas marcadas con una cruz. De esta manera se comprobó que las abejas en la colmena encuentran la dirección de acuerdo a la información revelada por la abeja exploradora. Todos estos hechos deberían ser considerados cuidadosamente. ¿De dónde sacaron las abejas su maravillosa organización? ¿Cómo puede un insecto que no tiene intelecto ni capacidad de pensar actuar de esta manera? ¿Cómo puede pensar en buscar fuentes de nutrientes e informar a sus compañeras del nido sobre ella? Incluso si pensó en ello, ¿cómo puede desarrollar una técnica de danza para informar a las otras dónde estaba ubicada la fuente y la distancia a ella? ¿Cómo pueden las abejas en la colmena entender los complicados movimientos y vibraciones de las abejas mensajeras? La teoría de la evolución de Darwin, que propone que la vida en la Tierra surgió por casualidad, no tiene respuesta a estas preguntas. Cada una de estas cualidades especiales en las abejas muestra que su creador se las dio. Dios las creó y les inspiró a hacer su trabajo. Una escritura sagrada menciona: yo soy la superalma que se encuentra situada en los corazones de todas las entidades vivientes. Yo soy el principio, el medio, el fin de todos los seres. La migración de las mariposas. Hay una clase notable de mariposa que vive en Canadá del Sur. La famosa mariposa monarca. Cada monarca, como cualquier otra mariposa, viene a este mundo después de haberse sometido a una serie de cambios perfectamente diseñados. Primero, la mariposa madre deposita sus huevos en una hoja. La larva que nace se alimenta por un tiempo en las hojas antes de convertirse en una oruga. Luego, ella hace un nido llamado cocún para sí misma. El cocún de una mariposa monarca es una maravilla del diseño. Este está agarrado a una rama de un árbol con un hilo muy delgado pero resistente.
La oruga se desarrolla en este cocún y gradualmente emerge como una maravillosa nueva criatura, una mariposa. Al principio sus alas son débiles y sin vida. Pero se expanden a medida que la sangre se bombea hacia ellas y la monarca está lista para volar. Hay un comportamiento muy interesante que distingue a la monarca de otras especies de mariposas. En el curso de un año se producen 4 generaciones de monarcas. Las primeras generaciones tienen una duración de vida de 5 a 6 semanas, pero la cuarta generación es muy diferente. Esta generación sobrevivirá hasta que haya completado una migración de 8 meses. La migración comienza desde varios centros de monarcas en Canadá del Sur y se mueven hacia el sur. Un grupo va a California y otro grupo aún más al sur, a México. Es interesante que las monarcas se encuentran en el camino como si hubieran recibido la orden de un solo centro y siguen juntas la migración. El comienzo de la migración de una monarca también ha sido planeado desde un solo centro. Ellas no comienzan su viaje cualquier día simplemente, sino un día en otoño, cuando el día y la noche tienen la misma duración. Después de volar por 2 meses, ellas llegan a los bosques más calurosos del sur. Millones de monarcas cubren los árboles como un tejido y durante 4 meses, desde diciembre hasta marzo, se quedan ahí sin comer. Ellas sobreviven de grasa acumulada en sus cuerpos y bebiendo agua. El florecimiento de las flores en la primavera es muy importante para las monarcas. Después de esperar por 4 meses, ellas se dan un banquete de néctar. Ahora ellas han almacenado la energía que necesitarán para volver al norte de América. Al final de marzo, antes de comenzar su viaje, se juntan. En ese día, en el equinoccio de primavera, cuando el día y la noche duran lo mismo, la colonia comienza su vuelo hacia el norte. Al final de su viaje, ellas llegan a Canadá y mueren poco después. Pero antes de que mueran, ellas dan nacimiento a la primera generación del año, la cual sobrevivirá por 1 mes y medio aproximadamente. Luego, la segunda y tercera generaciones son seguidos por la cuarta, que una vez más comenzarán la migración. Esta generación vivirá nuevamente 6 meses más que las otras y así continúa la cadena. Esta asombrosa migración trae muchas preguntas a la mente. ¿Cómo es que cada cuarta generación nace para vivir 6 meses más que las otras? ¿Cómo hace esta generación de larga vida para migrar siempre en la misma fecha? ¿Cómo hacen las mariposas para comenzar su migración cuando el día y la noche tienen la misma duración? ¿Y cómo son capaces de hacer ese delicado cálculo? ¿Cómo puede conocer el camino la nueva generación de monarcas que nunca antes han estado en un vuelo migratorio? Todo esto demuestra que las monarcas han sido creadas con un perfecto plan de migración y que siguen este plan estrictamente. Si existieran errores en este plan, no serían capaces de completar la migración.
En ese caso, todas las monarcas hubieran muerto en el invierno y la especie monarca se hubiera extinto. Está claro que estas criaturas han sido creadas con esta cualidad en particular y que esta extraordinaria migración anual ha sido inspirada en ellas. Es Dios quien ofrece esta maravillosa creación. La perfecta máquina voladora, la libélula. Los seres humanos han experimentado con muchas formas para volar. Desde que el primer aeroplano fue construido unos 100 años atrás, miles de millones de diferentes modelos de aeroplanos han sido desarrollados. Un número incontable de científicos han tratado de construir mejores máquinas voladoras, hasta que finalmente ellos construyeron las máquinas voladoras de hoy en día con sus maravillosos diseños. Volar es una gran habilidad, pero su utilidad depende de que también sea controlada. De hecho, ser capaz de mantenerse planeando en el aire o ser capaz de aterrizar donde quieras es tan importante como saber volar. Por esta razón, los seres humanos han desarrollado aviones con un alto grado de maniobrabilidad. El helicóptero. Los helicópteros pueden planear en medio del aire y salir verticalmente. Especialmente por sus ventajas militares, las naciones han dedicado presupuestos ilimitados en el diseño de helicópteros. Pero investigaciones recientes han arrojado un hecho muy asombroso. La tecnología de vuelo de los helicópteros es bastante primitiva comparada a la de una pequeña criatura voladora animada. Esta criatura voladora viviente es la libélula. El sistema de vuelo de la libélula es una maravilla del diseño, sobrepasando en tecnología de vuelo a todas las máquinas creadas por los seres humanos. Por esta razón, el diseño del mundialmente famoso helicóptero último modelo Sikorsky fue producido usando el diseño de la libélula como modelo. En este proyecto, una firma de IBM asistió al diseño del Sikorsky cargando imágenes de una libélula en un computador especial. Después, tomando el ejemplo de la libélula, se hicieron miles de ilustraciones en el computador. Entonces, con el ejemplo de la tecnología de vuelo de la libélula, se produjo el modelo Sikorsky. En resumen, el cuerpo de un pequeño insecto contiene un diseño superior a uno planeado por los seres humanos. La tecnología de vuelo de la libélula y el diseño de sus alas demuestran un hecho. Esta pequeña criatura nos muestra el maravilloso diseño en el arte de Dios. La libélula tiene dos pares de alas puestos diagonalmente sobre su cuerpo, permitiéndole maniobrar muy rápidamente. Las libélulas pueden alcanzar una velocidad de 50 km por hora en muy poco tiempo, lo cual es muy asombroso para un insecto. Un corredor olímpico en una carrera de 100 metros planos corre tan solo 39 km por hora.
existe otra condición de vuelo óptima. El vuelo es muy peligroso si no está respaldado por un buen sistema visual. Por esta razón, los aviones y helicópteros modernos poseen un avanzado sistema visual. La libélula también posee un sistema visual altamente avanzado. Esta tiene un total de 30.000 microojos y cada ojo está dirigido hacia un punto diferente. Toda la información de estos ojos es transmitida al cerebro de la libélula, la cual lo procesa como un computador. Gracias a este sistema, la libélula tiene una maravillosa habilidad visual. Naturalmente, la habilidad de maniobra de la libélula está mucho más desarrollada que la de un helicóptero. Por ejemplo, con una maniobra de último minuto, esta se salva de un camión que viene en dirección opuesta. Ahora la libélula tiene que librarse de una trampa doble. Esta debe evitar chocar con el parabrisas del automóvil que viene enfrente y debe escapar del ave rapaz que la quiere cazar. Y esta tiene éxito en su desafío con una maniobra muy astuta. Uno de los problemas que enfrentan los pilotos, quienes a menudo tienen que maniobrar, es que después de una maniobra es difícil determinar la posición del avión en relación con la tierra. Después de la maniobra, si el piloto está confundido y no sabe qué parte del avión está arriba y cuál abajo, el avión podría estrellarse. Los técnicos han desarrollado un instrumento para evitar este riesgo, el giroscopio. Este instrumento muestra al piloto una línea horizontal indicando el horizonte. El piloto compara la línea horizontal con el horizonte actual y es capaz de determinar la posición del avión en un instante. Por millones de años, la libélula ha utilizado un aparato similar a aquel diseñado por los técnicos. Antes de los ojos de la libélula existe una línea horizontal artificial. Sin importar en qué ángulo vuela, esta siempre mantiene su cabeza paralela a la línea horizontal. Cuando el cuerpo de la libélula cambia su posición durante el vuelo, se estimula el pelo que hay entre su cuerpo y la cabeza. Las células nerviosas en la raíz de estos pelos envían información a los músculos de vuelo de la libélula acerca de la posición del insecto en el aire. Gracias a esto, los músculos de vuelo regulan automáticamente el número y la velocidad del movimiento de sus alas. Así, incluso en las maniobras más difíciles, la libélula nunca pierde su dirección o su control. Este sistema es verdaderamente una maravilla de la ingeniería. A estas alturas, una persona inteligente comenzaría a pensar: la libélula no es consciente del extraordinario sistema que posee. ¿Quién puso en este insecto sistemas de vuelo tan complejos que incluso ingenieros expertos los han tomado como modelos? ¿Quién dotó a este insecto con sus perfectas alas, los motores que manejan sus alas y su sistema de visión superior? ¿Quién es el creador de este excelente diseño? La teoría darwinista de la evolución, que trata de explicar la vida por coincidencias, se queda sin palabras cuando confronta esta pregunta. Es imposible que el sistema en el cuerpo de la libélula pueda haber existido por evolución, es decir, desarrollándose etapa por casualidad. La explicación a esto es que para que un ser vivo sobreviva, todos estos sistemas tienen que existir al mismo tiempo y completamente. La primera libélula en el mundo debe haber aparecido con los mismos mecanismos maravillosos que poseen los mismos insectos hoy en día. El registro de fósiles de historia natural confirma esto. El registro de fósiles muestra que las libélulas aparecieron en la Tierra todas a la vez. El fósil de la libélula más antiguo que se conoce es de hace 320 millones de años. En las áreas de fósil de periodos anteriores no hay nada que se parezca a una libélula.
Más aún, desde el tiempo en que apareció la libélula, el registro de fósil muestra que no ha habido ninguna evolución. Los fósiles más antiguos de libélulas son completamente iguales a los mismos insectos que viven hoy en día. Entre el fósil de 140 millones de años que estás mirando y la libélula actual que está a su lado, no hay diferencia alguna. Estos hechos prueban una vez más la invalidez de la teoría de la evolución y muestran cómo las libélulas y todos los demás seres vivos llegaron a existir. Dios creó a todas las criaturas vivientes y cada ser viviente es una prueba de su existencia. No existe otro poder tan grande capaz de crear siquiera una mosca. Este hecho se explica en una escritura. Sabed que todas las creaciones, hermosas, gloriosas y poderosas, brotan tan solo de una chispa de mi esplendor. El hecho de la creación. Las criaturas que hemos examinado a lo largo de esta película son solo unas pocas de las maravillas de la creación que se encuentran en la naturaleza. En realidad, Dios dota a todos los seres vivos en la naturaleza con sus maravillosas cualidades, y cada uno es una verdad que nos muestra el arte y el poder de Dios. Es importante ser capaz de ver esta maravillosa creación en la naturaleza y comprender su propósito. Dios nos inspira a pensar en la creación y sacar conclusiones de ella. Un verso de una escritura sagrada menciona: ha de saberse que todas las especies de vida aparecen mediante su nacimiento en esta naturaleza material, y que yo soy el Padre que aporta la simiente.